¿Qué tan inquebrantable es tu fe? Hay tentaciones que han hecho caer incluso a los más fuertes de corazón, y pocos son los que logran resistirlas. Formarías parte del reducido 1% que se mantendría firme ante ellas. Desde los albores de la humanidad hemos enfrentado pruebas poderosas, desafíos que ponen a prueba nuestra determinación y fe. Estas historias no solo son advertencias, son relatos llenos de sabiduría que nos motivan a ser más resilientes. De la misma forma que estas enseñanzas pueden cambiar nuestras vidas, compartirlas puede ser el puente que otros necesiten para encontrar fuerza. Así que no olvides dar me gusta y compartir este mensaje. Juntos podemos llevar estas valiosas lecciones a aquellos que más las necesitan. La primera tentación, el deseo prohibido de Adán y Eva en el Edén. En los albores de la creación, cuando el mundo era perfecto y sin mácula, Adán y Eva disfrutaban de un paraíso donde la muerte y la necesidad eran desconocidas. El jardín del Edén era su hogar, un lugar de plenitud donde todo estaba a su disposición, excepto un único árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio una instrucción directa y sin ambigüedades. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. A pesar de la abundancia a su alrededor, una figura astuta y calculadora apareció en escena: la serpiente. Descrita como la más astuta de todas las criaturas, se acercó con palabras dulces y engañosas, formulando una pregunta destinada a sembrar duda. ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. La respuesta de Eva reflejaba su comprensión del mandato divino, pero la serpiente hábilmente introdujo una tentación irresistible. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. La esencia de esta tentación radica en su promesa: ser como Dios, poseer el conocimiento y el poder reservados solo al Creador. Eva contempló el fruto, a sus ojos era bello, apetecible y prometía sabiduría. En ese momento, la decisión fue tomada. Extendió su mano, tomó el fruto, lo probó y lo compartió con Adán, quien también comió. Fue un acto de desobediencia instantáneo, y con él, el curso del mundo cambió drásticamente. Adán y Eva, al saborear el fruto prohibido, sintieron algo completamente nuevo: vulnerabilidad y vergüenza. Su desnudez, antes inocente, ahora simbolizaba su separación de Dios. El Edén, el hogar perfecto que les había sido otorgado, les fue arrebatado para siempre. Con ello, la humanidad enfrentó por primera vez el sufrimiento, el dolor y la muerte. Este relato, aunque trágico y antiguo, es un espejo de nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas veces deseamos aquello que sabemos que no nos pertenece? ¿Cuántas veces justificamos nuestras acciones buscando beneficios inmediatos, ignorando las consecuencias futuras? La historia de Adán y Eva nos enseña una verdad que trasciende generaciones. La desobediencia a Dios siempre tiene consecuencias. Estas consecuencias, aunque no siempre sean inmediatas, son inevitables. El apóstol Pablo lo resume de manera poderosa en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La clave para resistir tentaciones en nuestras vidas radica en la obediencia y el dominio propio. Esto no significa ser perfectos, sino tener un corazón dispuesto a confiar en que los planes de Dios son mejores que nuestros propios deseos. Cuando enfrentemos pruebas similares, recordemos las palabras de 1 Corintios 10:13.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Este relato no es el final. Es una advertencia y una invitación a reflexionar, a buscar fortaleza en Dios y a resistir aquello que, aunque parezca deseable, puede alejarnos de nuestro propósito divino. Con esta historia como base, podemos entender que nuestras elecciones diarias son el reflejo de nuestra fe. La obediencia no siempre es fácil, pero sí es necesaria para vivir en armonía con el plan divino. Adán y Eva nos recuerdan que cada decisión tiene un peso eterno y que confiar en Dios nos da la fortaleza para superar incluso las pruebas más difíciles. Al final, estas lecciones no solo nos enseñan a resistir las tentaciones, sino a vivir con propósito y plenitud, confiando en que los designios de Dios siempre serán mejores que cualquier placer pasajero. La fortaleza de la palabra, Jesús y las tentaciones. Dios no argumenta, no negocia, no retrocede. Frente a cada tentación, Jesús responde con firmeza, utilizando la Escritura como una espada para reafirmar su fe y compromiso con el plan divino. Aquí se encuentra una lección clara. La palabra de Dios es nuestra mayor defensa ante cualquier tentación. No se trata de fuerza de voluntad ni de discursos elaborados, sino de conocer, creer y aplicar la verdad divina en momentos de prueba. Efesios 6:17 describe este poder como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una herramienta fundamental para vencer las artimañas del enemigo. En nuestra vida diaria, las tentaciones pueden ser tan sutiles como un pensamiento de duda o tan directas como una oferta que desafía nuestros valores. La pregunta clave es, ¿estamos preparados con la palabra de Dios para resistir? Si no dedicamos tiempo a estudiarla, memorizarla y vivirla, enfrentaremos estas pruebas desarmados. Jesús nos dejó un modelo perfecto. No importa cuán fuerte sea la tentación, el poder de Dios es mayor. Su ejemplo en el desierto nos enseña que la Escritura no solo es defensiva, sino una fuente de fortaleza para cada desafío. Así como Él venció en el desierto, podemos encontrar en la palabra divina el aliento para enfrentar nuestros propios desiertos. ¿Qué versículo será tu espada cuando llegue la próxima tentación? La tercera tentación, la envidia de Caín. La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas y profundas en las Escrituras, no solo porque relata el primer asesinato de la humanidad, sino porque desnuda la devastadora raíz de la envidia. En Génesis 4 encontramos a los dos hermanos ofreciendo sacrificios a Dios. Abel, pastor de ovejas, presenta lo mejor de su rebaño, mientras Caín, un labrador, entrega frutos de la tierra. Dios acepta la ofrenda de Abel con agrado, pero rechaza la de Caín. Este contraste enciende en Caín una chispa de resentimiento. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. La envidia lo consume, pero Dios, en un acto de misericordia, le advierte: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. Aquí, Caín enfrenta una encrucijada. Puede corregir su camino, dominar sus emociones y buscar agradar a Dios, pero permite que la envidia eche raíces. En lugar de esforzarse por mejorar, opta por la venganza, lleva a su hermano al campo y lo mata. Lo más trágico no es solo la pérdida de Abel, sino que el verdadero problema de Caín no era su hermano, sino su orgullo herido. Dios no rechazó a Caín como persona, sino su sacrificio, y lo invitó a rectificar, pero cegado por los celos, no pudo verlo. Esta historia revela el poder corrosivo de la envidia, destruye relaciones humanas y nos aleja de Dios. Santiago 3:16 lo explica.
Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En la vida moderna, la envidia aparece en formas más sutiles. La promoción de un compañero, el éxito de un amigo o las apariencias felices en redes sociales. Pero nunca conduce a nada bueno. Solo roba nuestra paz y nos separa de los demás. En lugar de caer en comparaciones, debemos aprender a vivir en contentamiento. Filipenses 4:11 nos enseña: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Superar la envidia comienza reconociéndola, agradeciendo lo que ya tenemos y celebrando las bendiciones de los demás. Recordemos que el éxito de otro no disminuye el nuestro. La historia de Caín es una advertencia solemne de los peligros de la envidia, pero también una invitación a tomar un camino diferente, uno de gratitud, humildad y contentamiento. Cuando el pecado esté a tu puerta, ¿qué elección harás? La cuarta tentación, Sansón y la lujuria. Sansón, un hombre elegido por Dios desde antes de su nacimiento para liberar a Israel, fue dotado de una fuerza sobrehumana. Su misión era clara: derrotar a los filisteos, los opresores de su pueblo. Sin embargo, su gran fuerza física contrastaba con su debilidad moral, particularmente su inclinación hacia la lujuria. En Jueces 16, vemos cómo esta debilidad lo llevó a su caída. Sansón se involucró con Dalila, una mujer filistea reclutada por los líderes de su pueblo con el propósito de descubrir el secreto de su fuerza. Dalila, manipulando sus emociones, lo presionó insistentemente y día tras día Sansón cedió un poco más hasta que, agotado, reveló su secreto: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Jueces 16:17. Dalila actuó de inmediato. Mientras Sansón dormía, hizo que le cortaran el cabello. Cuando despertó, su fuerza había desaparecido. Fue capturado. Sus ojos fueron arrancados y terminó como prisionero en Gaza. Este acto no solo representa la traición de Dalila, sino cómo Sansón permitió que sus deseos lo alejaran del propósito divino. Aunque tenía fuerza física, carecía de disciplina espiritual. La historia de Sansón nos enseña que nuestras debilidades, si no son controladas, pueden destruir los dones que Dios nos ha dado. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en lo físico, sino en la capacidad de obedecer y confiar en los planes de Dios. Aunque la caída de Sansón fue dura, su historia también muestra la redención divina, ya que al final clamó a Dios y fue usado para cumplir su propósito. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Que debemos identificar nuestras debilidades, entregarlas a Dios y confiar en su guía para vivir según su voluntad. Fortaleza espiritual frente al pecado. La lección de Sansón, un hombre extraordinario, dotado de una fuerza física única y destinado a liderar la liberación de Israel, fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Sin embargo, su vida refleja una lucha constante con su mayor debilidad: la falta de control sobre sus deseos. Aunque estaba llamado a grandes propósitos, su incapacidad para dominar sus pasiones lo llevó a repetidas caídas. La historia de Sansón y Dalila, relatada en Jueces 16, ilustra cómo su inclinación hacia la lujuria lo condujo a traicionar su llamado. Dalila, bajo el encargo de los líderes filisteos, manipuló las emociones de Sansón, explotando su deseo y persistiendo con insidiosas preguntas hasta que él finalmente reveló el secreto de su fuerza. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Jueces 16:17. La traición de Dalila fue inmediata.
Mientras él dormía, le cortaron el cabello, su fuerza se desvaneció y fue capturado. Lo cegaron y lo convirtieron en esclavo, perdiendo no solo su libertad, sino también su conexión con Dios. La lección es clara: cuando no controlamos nuestras debilidades, éstas terminan controlándonos. Santiago 1:14-15 advierte: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las tentaciones en nuestras vidas pueden manifestarse en diferentes formas: relaciones perjudiciales, hábitos destructivos o decisiones contrarias a la voluntad divina. Resistir estas tentaciones comienza con 3 pasos esenciales: reconocer nuestras debilidades, alejarnos de las situaciones que nos hacen vulnerables y fortalecernos espiritualmente a través de la oración y la palabra de Dios. Sansón, al final de su vida, se arrepintió y pidió a Dios una última oportunidad para cumplir su propósito. Su oración fue escuchada, y en su muerte destruyó el templo filisteo y derrotó a muchos de sus enemigos. Aunque su arrepentimiento le permitió redimir parte de su misión, las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. Su vida es una advertencia para todos nosotros. Si no sometemos nuestros deseos al control de Dios, estos nos alejarán de nuestro propósito. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían fortalecer o debilitar tu propósito divino? Ananías y Zafira, la tentación de la apariencia. En los primeros días de la iglesia primitiva, los creyentes vivían en una comunidad unida, compartiendo lo que tenían para que nadie sufriera necesidad. Inspirados por la fe, algunos vendían propiedades y entregaban todo lo recaudado a los apóstoles para el bien común. Entre ellos estaban Ananías y su esposa Zafira, quienes también vendieron una propiedad. Sin embargo, decidieron retener parte del dinero, fingiendo haber donado todo. Ananías presentó una cantidad parcial, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, percibió el engaño y lo confrontó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó muerto al instante. 3 horas después, Zafira, sin saber lo ocurrido, confirmó la mentira y sufrió el mismo destino. El pecado de Ananías y Zafira no radicó en retener parte del dinero, sino en mentir y tratar de engañar al Espíritu Santo, fingiendo una generosidad que no existía. Su castigo fue una lección contundente para la iglesia. La honestidad y la transparencia son pilares fundamentales de nuestra relación con Dios. Proverbios 12:22 lo afirma: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hoy la tentación de aparentar lo que no somos sigue siendo fuerte. Vivimos en una sociedad que valora las apariencias por encima de la autenticidad. Sin embargo, Dios ve más allá de lo superficial, conociendo nuestras intenciones más profundas. Hebreos 4:13 nos recuerda: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Evitar esta tentación comienza con ser conscientes de que nuestras acciones están bajo la mirada de Dios. Valorar la autenticidad por encima de las apariencias y recordar que nuestra relación con Dios no depende de lo que otros perciben, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Reflexiones finales. Resistiendo las tentaciones bíblicas. Desde la desobediencia de Adán y Eva hasta la mentira de Ananías y Zafira, estas historias nos muestran que las tentaciones son inevitables. Sin embargo, nuestras respuestas a ellas
definen nuestro destino espiritual. Resistir no depende únicamente de nuestra fuerza humana, sino de confiar plenamente en Dios, aferrarnos a su palabra y vivir con integridad. La clave está en reconocer nuestras debilidades, buscar fortaleza en la oración y mantenernos fieles al propósito divino. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué tentaciones estás enfrentando en tu vida? ¿Qué pasos puedes dar para resistirlas y acercarte más a Dios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus reflexiones pueden inspirar a otros a superar sus pruebas. Y si este mensaje te ha fortalecido, no olvides compartirlo. Al hacerlo, permites que más personas descubran estas verdades y encuentren la fuerza para enfrentar sus propias batallas espirituales. Sigamos creciendo juntos en la fe.